Debemos adorar en momentos de triunfo. Una vez más, debemos adorar en momentos de triunfo. Está el pensamiento central. Todos unánimemente debemos celebrar los triunfos de la vida con un corazón agradecido y lleno de alabanza a nuestro Dios. Qué lindo, ¿verdad? Un corazón agradecido. Los triunfos siempre se celebran. Hay gente que triunfa y se pone triste, no sé por qué. Pero los triunfos siempre se celebran. Y hay que celebrarlo bien, porque es un buen sentir que se produce en nosotros. Cuando uno se siente bien, celebra, ¿verdad que sí? Si se siente uno mal, pues uno tiende a no celebrar nada. El triunfo va combinado con el entendimiento, el por qué nosotros hemos logrado tal cosa. Especialmente cuando valoramos lo que hacemos antes de conseguir el triunfo. Usualmente cuando se consigue un triunfo, aparentemente como que el valor cae en el triunfo, pero no, el valor cae en el sacrificio que se hizo para lograr ese triunfo. Entonces uno empieza a realizarse en la vida, porque la vida tiene que ir de triunfo en triunfo para poder uno irse realizando. De otra manera uno no puede conseguir esa realización en nuestra vida, y eso es lo que nosotros queremos siempre hacerlo también en Cristo Jesús. La lección de hoy va a estar en Primera Crónicas, capítulo 16, y vamos a estar ocupando los capítulos 13, 14, 15 y 16, porque todo esto se coordina. Y en el capítulo 13, pues nosotros vemos que David se propone en llevar el arca a Jerusalén, porque el arca está en un diferente lugar. Y el lugar donde está el arca es Kiriat Jearim. Entonces, él no quiere que el arca esté ahí, porque él es rey. Y dice, bueno, ¿cómo yo voy a estar en Jerusalén, la ciudad de Dios, siendo rey y la presencia de Dios lejos? Yo quiero la presencia de Dios aquí también, porque Dios es más grande que yo. Y el arca del pacto, hermano, juega un papel importante en estos capítulos, del 13 al 16. Y no necesariamente era solamente el símbolo de la gracia y la presencia de Dios, sino también el lugar real donde Dios había elegido residir entre su pueblo. Dios pues les había dado este mueble especial que contenía la vara de Aarón que floreció, las 2 tablas de los mandamientos, de los 10 mandamientos, y también una porción del maná. Esto es una tipología, porque tenemos nosotros que los 10 mandamientos, pues en sí es el logos, es la manifestación de logos, que es Cristo Jesús. También tenemos la vara de Aarón que floreció. Esto significa resurrección. La Biblia siempre habla de resurrección para empezar algo nuevo. Si no hay resurrección, no puede haber una nueva vida, no puede haber un cambio. Todo es en base a la resurrección. Y la resurrección pues juega un papel muy importante porque establece divinidad. Imagínese usted que Jesucristo le dijo a los saduceos que cuando alguien resucita es considerado hijo de Dios, porque ha resucitado entre los muertos. Y nosotros vemos que Pablo habla de Jesucristo, de su resurrección. Cristo es llamado hijo de Dios en el término de que Él es Dios. Y también es hijo de Dios porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Pero también es hijo de Dios porque resucitó al tercer día. A eso se refiere Pablo en el capítulo 1 de Romanos, que fue declarado hijo de Dios en base a la resurrección. Así que si los judíos no creían que Jesús era el hijo de Dios, ahora tenían que aceptar que era hijo de Dios, porque
resucitó de entre los muertos. Y no podían desvalorizar esta verdad. Entonces, el cronista, o sea, el escritor de crónicas, se cree que fue Esdras. La mayor parte de los teólogos, ellos están de acuerdo de que Esdras pudo haber sido el escritor de estos dos libros, Primera y Segunda Crónicas. Entonces él trata de manifestar el interés del arca. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios. Ahí se manifestaba su gracia, su presencia. Cuando los filisteos se llevaron cautiva el arca, vemos lo que pasó en el templo de ellos. Descabezó a sus dioses, porque el arca manifestaba el poder de Dios. Ahora, Dios había establecido que nadie tenía que tocar el arca, mucho menos ver lo que había dentro del arca. Los levitas estaban asignados para llevar el arca, pero no todos los levitas, sino a los que él había asignado. Por lo tanto, ellos tenían que cargar el arca en base a las barras que se habían puesto en el arca para cargarla. El pueblo tenía que estar a 500 metros de distancia del arca, porque el que se acercara más se moría. Tenían que respetar las órdenes de Dios. Por lo tanto, tenía esto que ser llevado con mucho cuidado. Los filisteos regresaron el arca en una carreta, ¿verdad?, llevada por bueyes, pero en sí fue una vaca que pusieron para que se fuera, y teniendo la cría, la vaca no regresó, ¿verdad? Y Dios levantó tumores en el pueblo, porque estaba la presencia de Dios. Noten bien, la presencia de Dios puede ser útil para nuestra vida o puede ser destructiva. Nosotros no podemos decir, Señor, quiero que estés conmigo, acompáñame. Pero ¿cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Yo no voy a ir contigo, sal hacia la tierra de Canaán, pero mi ángel irá contigo. Y Moisés le dijo, no, si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de acá. Le dijo, pero mi ángel va a ir contigo. Pero si tú quieres que yo vaya contigo, dile a esas mujeres que se quiten los zarcillos, los aretes, todo lo que tienen colgado en sus orejas y en sus narices. Porque puede ser que a medio camino ya las mate todas. Y dijo Moisés, está bien, se lo voy a decir. Y se los dijo. Y todas las mujeres se quitaron todos los zarcillos, todos, para que vaya Jehová con nosotros. Ahí no había doctrina de iglesia, nada. Es el carácter de Dios manifestado. A Dios hay que conocerlo tal como se manifiesta. El hombre quiere cambiar el carácter de Dios. El hombre quiere poner una nueva configuración a lo que es la imagen que Dios ha revelado. Pero nosotros tenemos que entender de que no es al capricho del hombre, sino que es a la orden del Dios Todopoderoso. Tenemos que caminar conforme a Dios. Y Dios entonces caminó con Moisés por la obediencia. Ahora Dios, hermano, pone en el corazón de David un deseo grande de traer el arca a Jerusalén. David está mostrando una gran preocupación, porque él quería, de acuerdo al estándar que Dios había establecido, que el pueblo adorara a Dios, que el pueblo viniera. David era un rey de acuerdo al corazón de Dios, pero él tenía que fijarse muy bien en lo correcto para trabajar con lo que es correcto. No podemos tergiversar las cosas de Dios, hermano. Tenemos que actuar de acuerdo a Dios. La lógica humana no tiene ningún poder en contra del poder de Dios. La lógica humana siempre se va a equivocar. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios no son
nuestros pensamientos. Entonces Dios ha revelado su palabra, sus reglas y sus actitudes y mandamientos para que los sigamos. Pero ¿por qué no queremos seguir los mandamientos de Dios? ¿Qué tanto nos cuesta, verdad? Qué difícil es seguir los mandamientos de Dios. El ser humano, hermano, está completamente limitado para servir a Dios en la carne. Pero en el Espíritu hay libertad, porque dice la Biblia que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Si usted siente que no tiene libertad para adorar a Dios, para servir a Dios, quiere decir que la ausencia del Espíritu Santo se está marcando en su vida. Tiene que haber libertad para servir al Señor. ¿Cómo vino usted a la escuela dominical hoy? ¿Vino a la fuerza? ¿Vino voluntariamente? ¿Vino con gozo y alegría? ¿Venía renegando del camino? ¿O cómo vino? ¿Acaso Dios no se fijó en lo que usted estaba haciendo ahora? La manera en que se levantó, la manera en que venía en el camino, la manera en que venía protestando o alabando, Él se fijó. Y ahora lo está viendo aquí sentado. ¿Será que Dios dirá: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí? ¿O está agradado con nosotros? David, hermano, revela su deseo de que la gente vuelva a tener acceso ritual a Dios. Note bien que desde el tiempo de Saúl, el arca no estaba en Jerusalén. Desde que los filisteos se llevaron el arca y lo regresaron, hermano, esto pues causó un caos en el pueblo. Porque cuando el arca fue llevada, la gloria de Dios fue desaparecida de ahí. El arca jugaba un papel muy importante porque a través del arca Dios se manifestaba. Más sin embargo, Dios quiso demostrarle al pueblo de que el poder no estaba en el mueble. Por eso fue que permitió que los filisteos se lo llevaran, para que el pueblo no confiara solamente en el mueble, porque si fuera el mueble en sí, los filisteos que se llevaron el arca hubieran quedado muertos. Pero permitió Dios que se llevaran el arca, para que el pueblo no confiara en el mueble, sino que confiara en aquel que ordenó que hicieran ese mueble. Nosotros tenemos que tener entendimiento de las cosas. Muchos ponen su fe en los objetos. La Biblia, en vez de confiar en Dios, confían en el libro. Ni leen la Biblia, pero confían en el libro. ¿Y por qué cargan la Biblia? Para que los demonios se vayan, dice. Usan la Biblia como un amuleto, ¿verdad? No, ¿qué dijo el salmista? En mi corazón he guardado tus dichos. ¿No te bien para qué la Biblia? Para no pecar contra ti. ¿Se da cuenta? Es para agradar a Dios. Es para vivir cerca de Dios, conocer mejor a Dios. Alguien me hizo una pregunta el día de ayer. Me dice: hermano, si alguien me dice a mí, ¿qué debo de hacer para amar a Dios? Porque yo quiero amar a Dios, pero no sé cómo amarlo. ¿Qué debo de hacer para amar a Dios? Parece que es una pregunta fácil, pero no, la respuesta no es fácil. Porque en primer lugar, pensemos en alguien que nosotros amamos. ¿Por qué lo amamos? ¿Por qué? Tiene que haber alguna razón para amar, claro que sí. Usted no va a amar solamente por amar. Es cierto, usted va a ser bondadoso y va a aceptar la presencia, ¿verdad? Pero no va a amar solamente por amar. Usted tiene que saber por qué va a amar. Entonces yo le dije: mire, en primer lugar, hay que conocer a Dios. Porque si usted no conoce a Dios, no lo va a amar. Tiene que conocerlo. Y se conoce a Dios a través de la palabra, a través de la adoración. Porque, hermano, nosotros podemos venir a la iglesia y podemos estar aquí en la iglesia. Pero si nosotros cada vez que vengamos a la iglesia adoramos a Dios de corazón, escuchamos la palabra, entonces vamos a ir conociendo a Dios progresivamente en nuestra vida. Algunos ya lo conocen como Jehová el sanador, porque ha sanado sus enfermedades. En primer lugar, el primer conocimiento que tenemos de Dios es que Dios es nuestro Salvador, porque Él ha salvado nuestra alma, nos ha redimido. Él es nuestro Salvador.
pero también es Jehová Rafa. Él es nuestro sanador. Él se manifestó progresivamente al hombre y así también se manifiesta progresivamente a cada cristiano que lo va buscando. No se queda en San Juan 3:16, sino que continúa buscando más de la palabra. Tiene una sed y dice, puede decir como el salmista: así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed, sed del Dios vivo. Así que usted siente sed. Usted entonces empieza a amar a Dios porque lo conoce como una fuente de vida, una fuente de energía. Porque el amor, mi hermano, está siempre ligado a los intereses. Alguien dijo: el amor y el interés fueron al campo un día y pudo más el interés que el amor que le tenía. Pero hermano, ¿cómo usted va a amar a alguien o va a desarrollar un amor hacia alguien cuando realmente no le dé beneficio a su vida? Así que el ser humano es muy egoísta, ¿verdad que sí? ¿Por qué amamos a Dios nosotros? ¿Lo amamos porque lo necesitamos? ¿O lo necesitamos porque lo amamos? ¿Qué piensa usted? ¿Usted ama a Dios porque lo necesita? ¿O necesita a Dios porque lo ama? Claro que sí, pero ¿por qué nosotros amamos a Dios? ¿Ah? Reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros. Bueno, Ramón dijo algo: porque Él nos amó primero. Entonces, si nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero, que está escrito en la palabra, entonces quiere decir que nosotros vamos a reconocer la bondad de Dios. Y dice: wow, la bondad de Dios es grande. Mire, hermano, usted puede recibir solamente un favor de una persona, un favor en toda su vida, y con eso usted tiene para amarlo toda su vida. Imagínese que usted se está ahogando en un río y que alguien se tire y lo rescate. Y usted sabía que se iba a morir porque no sabe nadar, y de repente pues lo rescata y ya nunca más ve a esa persona. Usted ama a esa persona aunque ya no lo vea más, y le va a recordar todo el tiempo. Amar es recordar, ¿verdad que sí? Amar es agradecer. Amar es acordarse de aquello que alguien hizo por nosotros. Cuando nosotros reconocemos lo que Dios ha hecho por nosotros, no vamos a dejar de amarlo. No importa que el diablo nos haga las invitaciones que quiera, nosotros no vamos a dejar de amar a Dios, porque vamos a decir: antes era esto, y ahora soy una nueva criatura para Dios. Y vamos a estar nosotros agradecidos con Él. ¿Cómo yo puedo amar a Dios? Conocerlo, conocer sus obras, sus milagros que Él hace con nosotros, reconocer lo que Él siempre hace por nosotros. Jesucristo dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces tenemos que conocer la palabra de Dios para vivir conforme a esta palabra, si es que amamos a Dios. Usted no puede decir que ama a Dios y al salir de la iglesia está haciendo cosas desagradables a Dios, que usted sabe que son desagradables. Usted sabe que es pecado lo que está haciendo. Usted sabe que no tiene comunión con Dios allá afuera, que no piensa en Dios. Usted no piensa en Dios quizá cuando ya llega el día martes que tiene que venir a la iglesia, el día domingo que tenga que venir a la iglesia. Pero los demás días usted no se acuerda quizá. Eso no es amar a Dios. Eso no es vivir. ¿Qué dice la Biblia? Que Enoc caminó con Dios. Ahora les hago una pregunta: ¿creen ustedes que Enoc amaba a Dios? Claro que sí. ¿Por qué? Porque caminó con Él. Muchas veces queremos y decimos a Dios: Señor, camina conmigo donde quiera que yo vaya. Pero Dios dice: no, yo quiero que tú camines conmigo. Porque cuando decimos a Dios: Señor, camina conmigo, quiere decir: Señor, sígueme donde quiera que yo vaya. ¿Quién es el guía entonces? ¿Dios o yo? Pero si decimos: Señor, yo quiero caminar contigo, ¿quién me va a guiar entonces? Atrás de Él yo voy a ir, porque Él es mi guía. Pero si yo le digo a Dios: Señor, sígueme, quiere decir que el Señor me va a seguir y a saber a dónde voy a meter yo. ¿Verdad que sí? Tenemos que entender esto.
David quería que el arca estuviera en Jerusalén. Y él intentó traerla la primera vez. Ahí en Primera Crónicas capítulo 13. Yo quiero que usted se familiarice con esto porque esto es muy importante, mi hermano. David revela su deseo de que la gente vuelva a tener acceso ritual con Dios, al estándar de Dios. Hoy hay mucha adoración en las iglesias, pero no es al estándar de Dios. Muchas adoraciones están despertando ahora, pensando que adorar a Dios es solamente mencionar su nombre y tocar instrumentos y cantar, y la gente se basa en todo eso para adorar a Dios, pero realmente no tienen comunión con Dios. Desde el reinado de Saúl, hermanos, el pueblo no había tenido esta ocasión de hacerlo, porque se llevaron cautivo el arca y luego lo guardaron en una residencia privada. Y Dios no quiere su presencia en una residencia privada, quiere su presencia en el templo. Si usted tiene el Espíritu de Dios, ¿dónde cree que Dios lo quiere a usted? ¿En su residencia privada o en el templo? ¿Verdad que sí? Hermano, está bien porque yo soy templo y morada del Espíritu Santo. No, pero ¿quién inventó la iglesia, pues? Fue el mismo Dios para que nos uniéramos con nuestros hermanos, para que estuviéramos glorificando el nombre del Señor, para que nos desarrolláramos en Dios. La persona que no tiene iglesia no se puede desarrollar en Dios. Usted no puede crecer sin la iglesia. No puede conocer las doctrinas en la iglesia, ni puede practicar las doctrinas en la iglesia. No puede crecer ni en el amor sin la iglesia, porque el amor crece en medio de vicisitudes, en medio de problemas, cuando nos comunicamos con los hermanos, cuando hay deseos y hay ambiciones, es porque usted se comunica. Sus deseos es porque usted quiere imitar a alguien, quiere tener bendición como ve que el otro es bendecido. Usted tiene deseos, pero si usted no se involucra con la iglesia, usted va a estar estancado todo el tiempo y va a ser una persona enferma. Se va ahí a quedar sola en su cuarto, aunque por ahí alguien dijo que nadie quiere estar solo, aunque quiere estar acompañado por una vela prendida, ¿verdad? Nadie quiere estar solo. La soledad nadie la quiere, pero hay creyentes que quieren buscar la soledad porque les da alergia estar con sus hermanos en la iglesia. Pero qué bueno que aquí no hay ningún alérgico. Qué bueno que no hay ningún alérgico, porque la alergia se pega a usted. La alergia se pega y es un problema serio. Ahora, déjeme decirle que Dios bendijo a David y su reino de muchas maneras por traer el arca a Jerusalén. Y él lo hizo de una manera ordenada. Alguien dice: no, yo tengo el Espíritu Santo, yo puedo hacer lo que Dios me diga, todo lo que el Espíritu Santo me diga, eso yo haré. Y se olvida del gobierno de su iglesia, se olvida de los líderes, se olvida del pastor, se olvida de todo. No, yo tengo el Espíritu de Dios. Hermano, ya oré, 3 días de ayuno tuve para hacer esto, así que no me digan nada. Dios me dijo que hiciera esto. ¿Cómo que Dios le dijo que hiciera eso? Dios no trabaja con desordenados. Dios trabaja con gente ordenada. Mire, cuando Bernabé y Saulo fueron llamados al ministerio, ¿a quién le habló el Espíritu Santo? A la iglesia. En Hechos capítulo 13 le habló a la iglesia y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la cual los he llamado. Quiere decir que la iglesia ayunó y dice, y oró por ellos y los envió. ¿Quién envió? La iglesia. Así que el Espíritu Santo trabaja a través de la iglesia. Personas independientes por ahí que no quieren pastor. Hoy hay muchos evangelistas, especialmente entre la juventud, que no tienen iglesia, no tienen pastor. Jóvenes predicando para aquí y para allá, metiendo fuego según ellos en las iglesias, y cuando no van a predicar y llegan a su pueblo, a su ciudad, no se les ve la cara en la iglesia en la cual aceptaron a Cristo, en la cual crecieron, en la cual fueron alimentados.
No se comunican ni con su pastor, ni van a los cultos. Ellos solamente viven de campaña en campaña, ellos predicando solamente, pero nunca se sientan a recibir palabras del Señor. Déjeme decirle que esto no es dentro del estándar de Dios. Por eso cuando viene un evangelista, especialmente si es joven, yo le pregunto, y bueno, ¿y quién es tu pastor? ¿Puedo tener el número telefónico de tu pastor? ¿Me permites hablar con él? ¿Estás asistiendo a la iglesia regularmente o no? ¿Pagas tus diezmos allá con él, sí o no? ¿Eres responsable en la obra de tu iglesia, sí o no? Y cuando no me quieren dar el número de su pastor, ya no me llaman y mejor desaparecen. Porque, hermano, hay mucho desorden ahora. Dios trabaja con ordenados. Mire, ¿por qué le digo que Dios trabaja con ordenados? Porque David, siendo rey, él tenía en su corazón traer el arca a Jerusalén. Era algo espiritual, era algo religioso, era algo ritual, era algo bueno. Mas sin embargo él no se dejó guiar simplemente por sí solo. Él quería hacer las cosas bien. Y leamos 1 Crónicas capítulo 13. Mire lo que dice. A partir del versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, oiga bien la manera en que él les habla, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Oiga bien, si el arca no está, no hay ministerio. Por eso los levitas estaban dispersados. Los israelitas tenían sus propias congregaciones y los levitas pues estaban ahí tratando de ayudarles, pero no había presencia de Dios, porque el arca representaba la presencia de Dios. Ahora, ¿qué quería David? Unificar al pueblo, traer a todos los levitas, traer a todo el pueblo, para que unánimemente viniesen a Jerusalén a adorar, en vez de estar un grupito por allá, otro grupito por acá. Así pasa en muchas iglesias ahora. Qué bueno que aquí no pasa, pero en muchas iglesias sin permiso del pastor están haciendo cultos en las casas. Ni el pastor sabe que están haciendo cultos en la casa allá de la esquina de no sé dónde. Y hermanos que se están congregando y todavía le dicen: hermano, no le diga al pastor, así dice Dios. Dice Dios que no le diga nada al pastor. Usted no tiene que seguir esas cosas. Cada vez que tenga una invitación, dígale: hermano, y ya le avisó al pastor, ya tiene el permiso del pastor. Porque es así como se levantan personas endemoniadas en la iglesia. Porque cuando el Espíritu Santo, hermano, ya no trabaja con esa clase de personas, ¿quién va a tomar lugar? Satanás. Eso es así. Pero note bien que quiso unificar al pueblo, trayendo los israelitas que han quedado, o sea, aquellos que están allá en abandono religioso, sin ministración, y traer a los levitas, para que se reúnan con nosotros. Mire qué propósito de David: para que se reúnan con nosotros. Luego dice el versículo 3: y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque del tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. ¡Qué tremendo! No hemos hecho caso. ¿Qué es no hacer caso? No ponerle interés. No ponerle interés a las cosas de Dios. Hay gente que ya no tiene interés por las cosas de Dios. Yo no sé en qué consiste de que hermanos de mucha experiencia en Dios pierdan el interés. Eso fue lo que le dijo Dios a la iglesia de Éfeso: has perdido tu primer
amor. No hay interés. Están anestesiados. No le siente sabor. No sé si usted, cuando usted va al dentista y le ponen la anestesia y quiere comer, no le siente sabor a la comida a usted. Usted come y mastica porque ni modo se quiere morir. Pero no le siente sabor a nada. Tiene la lengua adormecida. Si hay gente que tiene la lengua espiritual adormecida, no le siente sabor a la comida del Dios Todopoderoso, a los manjares que Él nos da. Se pierde el interés. Ya no hay asistencia a la iglesia, ya no hay oración, ya no hay lectura bíblica, ya no hay trabajo en la iglesia, renuncian a sus privilegios. ¿Por qué hacen eso? Porque se perdió el interés. Pero pregúntenles si quieren ir al cielo. Pregúnteles. Hermano, ¿usted quiere ir al cielo? Amén. ¿Y está preparado? Bueno, usted sabe, así como el pescado, mire. Como el pez, ¿verdad? No, porque el pescado no se mueve, el pez sí. ¿Verdad? ¿Cómo está? So. Más o menos. Y luego y se atreve a decir, ore por mí, hermano, para que me salve. ¿Cómo que ore por mí para que me salve? Vaya a la iglesia, métase con Dios. Muchos quieren llegar al cielo gratis. Es que la salvación es gratis, pero no gratis así. Digo a alguien, no, el día que Cristo venga yo no me quedo, aunque sea de los pies de alguien me agarro. Es que no es el que se agarre, su cuerpo tiene que ser transformado. Ahora, vea usted lo que pasa. Versículo 5. Vamos a leer el versículo 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así. Todos estuvieron de acuerdo. ¿Qué hizo David? Despertó el interés en el pueblo. Hay gente que dice, ¿y por qué el pastor dice tanto esto? ¿Por qué el pastor? Es para despertar el interés en algunos que ya lo han perdido, hermano. Lamentablemente hay gente que hay que estar empujando para que sirvan al Señor. Sigue adelante. Hasta himnos hacen usted. Sigue adelante, sigue adelante. Ay, póngame en el himno, sigue adelante los Alvarados, porque yo quiero seguir adelante usted. Póngame. Nadie me llama para que yo siga adelante. Nadie me saluda para que yo siga adelante. Hermano, nosotros ya no somos niños. Nosotros ya tenemos que ser independientes de la leche. Ahora comida sólida para que seamos responsables. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior, versículo 5, de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim. Baala era el otro nombre que se le daba a ese lugar, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová, Dios que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Eso es importante, sobre la cual su nombre es invocado, porque tiene que haber presencia de Dios para invocar el nombre del Señor. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Note bien, buena idea, ¿verdad? Agarremos un carro nuevo, porque es el arca de Jehová, un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro, iban al lado del arca. Y déjeme decirle que eso no era como un entierro, era una alegría que llevaba el pueblo. Y David, dice el versículo 8, y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Hermano, ese era un culto pentecostal. El arca iba en un carro nuevo. El arca merecía ser tratada muy bien. Pero a David se le olvidó lo que Dios había ordenado.
Nunca Dios dijo que se pusiera el arca en carros, mucho menos en carros nuevos. Él sabía muy bien cómo se tenía que llevar el arca, y cuando las cosas no se hacen apropiadamente, surgen desgracias. La adoración, oiga bien, jamás va a reemplazar la obediencia. Mira lo que pasó con Saúl. ¿Qué dijo Samuel a Saúl? En otras palabras, ¿crees tú que valen más los sacrificios que la obediencia? Hay gente que piensa que porque canta y porque tiene privilegios en la iglesia se va a ir al cielo. Los privilegios nunca salvan. Los ministerios nunca salvan. Los talentos y los dones nunca salvan. En aquel día le dirán a Jesús: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Y Él les va a decir: nunca os conocí, hacedores de maldad. Hay gente que piensa que por su experiencia en el evangelio ya es salva. La otra vez conté del doctor Denzil T., que era supervisor nacional de las iglesias de Dios Evangelio Completo allá en Guatemala. Este supervisor llegó a esta convención de pastores. Estaban todos los pastores de ese distrito y se derramó el Espíritu Santo y el pueblo estaba danzando. El pueblo estaba bajo la unción. Todos los que estaban en el altar, el último que estaba allá, estaba bajo la unción. Y todos los pastores que estaban en el altar, aquí en el altar allá, sentados en las sillas, para ellos estaban como estatuas, viendo al pueblo danzar nada más. Es que yo soy pastor. Gloria a Dios. Bendice ese pueblo, Señor. Llénalo, Señor. Yo no te alabo porque yo soy pastor. Todos quietecitos. No había presencia acá. Y hermano Denzil T., cuando estaba viendo el pueblo, estaba bajo la unción, y de repente ve hacia atrás y ve a todos ahí viendo y como espectadores, y les dice: ¿y ustedes qué? ¿Ustedes qué? Me bajan todos al altar, se me ponen todos acá y todos se me llenan del poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hoy en día, hermano, algunos piensan que por su posición, que por sus privilegios, que por sus ministerios, ellos ya están completitos. Ya no necesitan presencia de Dios. Hermano, no ha habido líder como Moisés. Hoy los líderes de hoy en día, por muy espiritual que sean y que se crean que no necesitan más, no tienen nada de compararse con ese gran líder Moisés. Mas sin embargo Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar. Hay gente que quiere caminar sin la presencia de Dios simplemente porque ya lo puede hacer todo. Ya sabe predicar, ya sabe hablar en lenguas, ya sabe cantar, ya sabe dirigir una iglesia y ya tiene mucha experiencia en el trabajo, ya no necesita la presencia de Dios, ya lo puede hacer todo. Hermano, ¿saben lo que despierta todo esto? Despierta formalismo. Sí, lo sabe hacer todo, y de eso la iglesia se tiene que cuidar, de que se desarrolle un formalismo en sus cultos, que hay una metodología donde ya no se necesita a Dios, porque ya lo podemos hacer todo. Todo lo podemos hacer ya. Dios quiere que digamos: si tu presencia no va conmigo, yo no hago nada, Señor. Yo no hago nada. Aún el apóstol Pablo en su ministerio, Dios le prohibió de ir a ciertos lugares. Y le dijo: no quiero que vayas allá, ve a tal lugar. El apóstol Pablo tenía mucho cuidado. Él andaba predicando. No es porque andaba predicando que tenía que hacerlo lo que a él se le antojaba, porque andaba predicando. De todas maneras andaba en el ministerio, no. El Espíritu Santo lo guiaba. Él se dejó guiar por el Espíritu Santo. Por eso hay muchas iglesias raquíticas hoy en día.
Muchos creyentes raquíticos ya no saben si hay Espíritu Santo. Qué vergüenza tremenda esa que hay iglesias donde nunca se ha manifestado el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el raquitismo espiritual ha tomado lugar. Este pueblo se regocijaba, pero David había fallado y no se había dado cuenta. Muchas veces el Espíritu de Dios se tiene que manifestar para darnos a entender nuestros errores. Más adelante David escribe un salmo y dice: Señor, enséñame los errores que se me son ocultos. ¿Se da cuenta? Él aprendió su lección. Porque muchas veces pensamos que estamos bien haciendo las cosas. Pero en las cosas de Dios, hermano, es Dios el que nos tiene que guiar a nosotros. No el hombre. Tenemos que aprender a ser guiados por Dios. Iban con salterios, con arpas, cantando con todas sus fuerzas. Y llevaban tamboriles, címbalos, llevaban trompetas. Miren lo que dice el versículo 9. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Mire qué tremendo. Los bueyes tropezaban. Y Usa dijo: se cae el arca. Voy a defender, voy a librar. Hermano, déjeme decirle que los errores traen oportunidades para que uno actúe desproporcionadamente. Un error llama a otro error. Un pecado llama a otro pecado. ¿Se da cuenta? Eso va en cadena. Porque hay mucha gente que está muy mal ahora. Porque pecó. En el momento que pecó pudo haber corregido su mal. Pudo haber dicho: Señor, perdóname, me arrepiento, ya nunca más. Dice la Biblia: el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará de Dios misericordia. Pudo haber pecado, ok. Pero el problema es que hay gente que no confiesa su pecado. Y un pecado llama a otro pecado. Y se van hundiendo cada vez, se van hundiendo hasta que caen en el pozo donde ya no pueden salir. Y va a ser muy dificultuoso para ellos, porque el pecado va en cadena. Eso es como una bomba atómica que va explotando y llevándose de encuentro a cualquier cosa que encuentre en su camino. Pero mire qué pasó. ¿Qué fue lo que pasó en el versículo 10 cuando Usa tocó el arca? La intención de Usa estaba bien, ¿sí o no? ¿Estaba Usa alabando a Dios? También. ¿Estaba Usa queriendo cumplir con su responsabilidad? Sí. Pero las cosas correctas hay que hacerlas correctamente. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa. ¿Se da cuenta? Mire, se encendió. Y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Lo mató Dios. ¿Cuánta gente hay que mete su mano en la obra de Dios? Pensando que porque son inteligentes, meten su mano en la obra de Dios. Esta gente, hermano, es gente que más tarde va a estar lamentando. No pueden tocar la obra de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hermano. Como miembro de iglesia hay que tener mucho cuidado. Si lo que usted va a decir acerca del pastor, si lo que va a decir acerca del líder, si lo que va a decir acerca de la iglesia no es por el Espíritu Santo, mejor calle. Porque sus palabras le van a traer condenación. La ira de Jehová se va a venir contra usted, contra su casa. Ya Dios no lo va a bendecir. Ya Dios no lo va a poner. Si Dios tenía propósitos con usted, usted mismo se está cerrando las puertas porque está blasfemando contra el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Eso es peligrosísimo. Si de algo yo me cuidé cuando era miembro allá,
era de hablar de mis líderes espirituales, porque me habían enseñado de que si el Espíritu Santo no estaba hablando por medio de mí, que me callara, porque si el Espíritu Santo no habla por medio de mí, yo iba a blasfemar contra el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Porque hay gente que no entiende, y porque no entiende piensa que tiene razón y dice las cosas. Y después dice, ¿y por qué el hermano se ve marchitado espiritualmente? Porque el Espíritu Santo ya no está trabajando con él. Ha blasfemado contra el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. A Jesús lo quisieron acusar de que echaba a los demonios en el nombre de Belcebú, el nombre del diablo. Pero él dijo, no, ustedes están blasfemados contra el Espíritu Santo. El que blasfeme contra el Padre tiene perdón. El que blasfeme contra el Hijo tiene perdón. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón ni en este siglo ni en el venidero. Es cierto que Dios se lo dijo ahí a la generación presente, ¿verdad? Pero siempre hay castigo para aquel que traiga blasfemia contra el Espíritu Santo en una iglesia. Porque Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y note bien, en el versículo 11 dice, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día. Así que el quebrantamiento de Usa llegó. Eso es lo que significa Pérez Usa. Versículo 12. Y David temió a Dios aquel día. Tuvo temor. Ha de haber dicho, quizás también me puede matar por lo que estoy haciendo. ¿Verdad que sí? Y dice, y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Jehová? A mi casa da a entender a mi reino, al lugar donde yo tengo el trono. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. Ahora, el arca no podía estar en cualquier sitio. Obed Edom, si leemos el capítulo 15 y vemos adelante, nos damos cuenta que Obed Edom era músico y era portero, no del fútbol, sino que cuidaba la puerta de la entrada del lugar donde se iba a adorar. Así que Obed-Edom estaba calificado para tener el arca en su casa. Mire la inteligencia del siervo de Dios. No lo dejó en cualquier lugar. Lo dejó porque Obed-Edom estaba calificado para tener el arca en su casa. Tenía el oficio de guardar. Tenía el oficio de guardar. Él guardaba las puertas del lugar de adoración. Más adelante el templo se construye y todo eso. Usted ve mencionar a Asaf, a Obed-Edom y otros más que son asignados para este ministerio de guardar la puerta de entrada del templo y guardar las cosas que pertenecían al templo ahí en esa administración. Y dice el versículo 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom en su casa 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. ¿Por qué lo bendijo? Porque Dios aprobó eso. Donde hay bendición hay aprobación de Dios, ¿verdad que sí? Preguntamos, digamos, Señor, ¿me estás bendiciendo, sí o no? Si Dios no nos está bendiciendo en algo, hermano, es porque algo Dios no está aprobando. Muchos quieren conseguir la bendición a la fuerza. Bendíceme, Señor, bendíceme. Y llaman al evangelista, ore por mí. Ponga sus manos para que Dios me bendiga. Y el evangelista, bendícelo, Señor. Bendícelo. Y nada usted. ¿Por qué? Porque eso no es un asunto de una oracioncita a usted. ¿Qué dice la Biblia?
buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas que vendrán por añadidura. Ahora, ese texto es malinterpretado por muchos, porque piensan que se está hablando de la oración. Ay, voy a ir a orar para que el Señor me bendiga, porque dice ahí, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Voy a orar, Señor, estoy buscando tu reino. No, no, no. Buscar el reino de Dios es vivir para Dios todos los días. Vivir en su reino, vivir en el Espíritu, andar en el Espíritu. Y todas las cosas vendrán por añadidura, automáticamente, que dice Deuteronomios capítulo 28. Y todas estas bendiciones te seguirán y te alcanzarán si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y las pusieres por obras. La pusieres por obra. Eso, hermano, es una bendición grande. Ahora, vea usted el capítulo 15. Vamos a esquivar el capítulo 14. El capítulo 15 dice, hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y se levantó una tienda, un lugar especial para el arca. Ahora, David tenía fe, hermano. El arca no había llegado todavía. Ya había pasado una tragedia. Y ahora David estaba diciendo, ay, bueno, ¿y será que Dios me va a conceder traer el arca? Porque ¿cómo lo voy a traer? ¿Qué tal si se mueren también los levitas? Pero él tuvo fe. Él dijo, ya sé cómo la voy a traer. Voy a obedecer a Dios ahora. Hice mal al principio. ¿Se da cuenta? Los errores, cuando se corrigen, no arruinan a la persona. Con los errores uno aprende. Los errores, hermano, no es para que te sigas condenando el resto de tu vida. Tampoco, hermano, te aconsejo a ti que tienes el Espíritu Santo. Ahora, el que no tiene el Espíritu Santo, pues ni modo. Aquel que tiene el Espíritu Santo, cuando veas que tu hermano ha cometido un error, algo, no vivas su vida señalándolo. No vivas tu vida apuntándolo. Aquel hizo esto, pasan 10 años y todavía sigues hablando de él. Ya te vas a morir y todavía sigues hablando de él. Estás agonizando y todavía sigues hablando de él. Deja. Porque si el hermano allá ya fue lavado con el poder y la sangre de Cristo Jesús, y ya Dios mismo ni se acuerda de lo que hizo, porque tú te estás acordando, porque te quieres justificar ante Dios. Quiere decir, yo soy bueno, aquel es malo, el fariseo siempre está ahí, ¿verdad? Hermano, los errores de tu hermano no es para que tú los estés masticando como chicle. Ponle atención a tu vida espiritual. Ponle atención a lo que tú eres. Porque lo que estás haciendo, te estás justificando de que no haces esto, pero ya estás en un gran error. El error que te puede llevar al infierno y de estarle señalando a tu hermano. No lo señales, déjalo. Tu vida tiene que escapar. ¿Qué le dijo Dios a Lot? Escapa por tu vida. Pero si mi mujer, pero si mis hijos, tú escapa por tu vida, Lot. Y si alguien se queda atrás y muere, no voltees a ver hacia atrás, Lot. Tú sigue tu camino. La mujer a quien él amaba le cayó un gran bulto de azufre y se convirtió en una estatua de sal. Ya no se dio cuenta, pero no volteó a ver. Él siguió caminando. Hay gente que se queda en medio camino porque el hermano tropieza. Ahí están viendo para atrás. Ay, se olvidan de Dios por ponerle atención al hermano. Ay, el hermano. Qué bueno que oran por él, ¿verdad? Pero no, están siempre para... Si no se murió, yo le doy el tiro de gracia. Déjeme decirle, muchas veces el pecado no mata a la persona, sino la crítica de los demás. Hay personas que en la iglesia pecan, se reconcilian y quieren seguir adelante, pero la misma congregación con su crítica, señalamiento y desprecio y discriminación los saca de la iglesia. Le estoy hablando de los espirituales, porque el espiritual me puede entender y puede obedecer, pero el carnal va a seguir siempre igual. Dile a tu hermano que está a tu lado, hermano, yo soy espiritual. Dile, yo soy espiritual,
Yo no soy de esos que andan recordando el pecado del otro. Cuando yo iba con mi padre, tenía como 9 años, iba caminando con él y lo encontró un señor que venía en su bicicleta y lo paró y le dijo: Adolfo, ¿cómo estás? Bien, le dijo él. Acabamos de salir de una reunión ahora mismo. Dice: oh, sí. Y hemos acordado en la reunión que te vamos a matar. Así. Y le dije a mi papá: bueno, si lo han acordado, ¿qué puedo hacer? Y se me quedó viendo a mí. Y muchas veces piensan que los niños no ponen atención. Yo estaba poniendo atención. Yo me quedé viendo. ¿Verdad? A partir de ese momento, yo sabía quiénes eran los que lo tenían en lista. Llegó el día en que lo mataron. Lo mataron. Y una vez venía caminando él y yo me puse atrás y dije yo: si aquí tuviera un cuchillo, si aquí tuviera algo, aquí lo mato. Era un callejón solo, estaba la calle principal, venía por este callejón ahí, en una ciudad que se llama Morales. Yo todavía no había aceptado a Cristo, tenía mis 10 años. Pero acepté a Cristo a los 12 años. A los 15 años estaba yo predicando. Me fui a predicar a la iglesia de hermano Oliva en Barrio Nuevo, de la iglesia Príncipe de Paz. Ya habían pasado algunos años, ¿verdad? Entonces 3 o 4 años. Yo estoy predicando y ya ustedes saben el testimonio. Yo vi a la persona que estaba ahí llorando. No la reconocí al principio. Estaba llorando. A medio mensaje me doy cuenta que era la persona que le dijo a mi papá que le iban a matar y que realmente lo mataron. Participó en todo esto. Entonces, estuve orando en todo el mensaje. Al final el mensaje se fue allá. Cuando yo salgo del púlpito, el púlpito tenía gradas como las que hay acá, y ahí me estaba esperando. Y me estaba esperando para pedirme perdón, porque él ya había aceptado a Jesucristo como su Salvador. ¿Se da cuenta? ¿Cree usted que eso es posible? ¿Sí o no? Es posible. ¿Será que yo tenía que estarme recordando de que él había matado a mi padre y que lo que le había dicho y todo eso? No. Dios quitó eso, me adormeció. De tal manera que lo veía y no había ese remordimiento. Imagínese usted estar a su lado con el asesino de su padre, diciendo gloria a Dios y aleluya. Hay gente que con un chisme ya se ponen, ay, me voy de la iglesia usted. Ya me voy de la iglesia. Me criticaron usted. Mire, ahí no me saludaron esta noche. Yo mandé una nota para que el pastor orara por mí, el pastor no oró. Se le olvidó al pastor que se fueron enojados. Ya no vienen a la iglesia. Ahora que Dios le mandará una pruebita de esas. A ver qué van a hacer. Hermano, tenemos que entender de que Dios castiga, pero también Él honra a aquel que le honra. ¿Verdad que sí? Él honra al que le honra. David quiso preparar la tienda por fe. Vamos a traer el arca porque lo vamos a traer. Entonces dice el versículo 2. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ahora sí está entendiendo. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Dios no dijo que se llevaran en carros nuevos. Dios no dijo que se llevaran por bueyes. Eran los levitas los que tenían que cargar con el arca. ¿Qué dice el versículo 3? Vea lo que dice. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual le había preparado. Le había él preparado. Versículo 4. Reunió también David a los hijos de Aarón y a los levitas, de los hijos de Coat, Uriel el principal, y sus hermanos 120. De los hijos de Merari, Asaías el principal, y sus hermanos 220. De los hijos de Gersón,
Joel el principal y sus hermanos 130. De los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200. De los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80. Hermano, traer el arca no era fácil. Oh, vamos a traer el arca usted, vamos a traerlo, a ver, vamos levita, vámonos. No. Todo tenía que ser de acuerdo a Dios. Hay gente que quiere que Dios la bendiga y no quiere trabajar usted. Trabaja para Dios y vas a ver cómo Dios te va a bendecir. Deja que Dios guarde su presencia en tu vida, en tu casa, y vas a ver que Dios te va a bendecir como bendijo a Obed-Edom. Eso significa estar en comunión con Dios, donde quiera que estés. De los hijos de Uziel, Aminadab, el principal, y sus hermanos 112. Y llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros sois los principales padres de las familias de los levitas, santificados vosotros, vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Se da cuenta? David está reconociendo su falla. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios, a Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores. Oiga bien lo que agrega David para traer el arca. David traía el arca en medio de una adoración poderosa. No una adoración floja usted. Usted ha visto creyentes. Miren, muchas veces yo veo videos de los cultos de iglesia. Yo no sé por qué ponen estos videos. La gente no se da cuenta. Ellos piensan que están bien y están mal. Porque dicen, la bendición de Dios en la iglesia. Y están todos cantando, hay poder. Y pasan las cámaras y están todos diciendo, hay poder, poder. No sienten nada. Así está. Los niños brincando para un lado y para otro. ¿Usted cree que Dios se va a agradar de iglesias donde hay desorden? Niños gritando, niños corriendo, y los padres ni siquiera se mueven usted. Los pastores no ponen orden en su iglesia. El predicador predica y la gente ni escucha por estarle poniendo atención a los chamaquitos que andan corriendo para arriba y para abajo. Hermano, sillas desarregladas, nada en orden usted, qué tremendo. ¿Cree usted que Dios trabaja de esa manera? No, hay que reflejar lo que hay en el cielo. Ese reflejo tiene que existir en esta tierra, especialmente donde la congregación se reúne. Por eso en esta iglesia, hermano, queremos el orden debido. Queremos que usted sepa que el que está a su lado vino a buscar a Dios y lo tiene que respetar y lo tiene que dejar en paz. No le platique de ajo ni de cebollas. Hasta que se termine el culto le damos el cuarto de conferencia que está ahí para que usted platique todo lo que quiera. Pero durante el culto hay que estar adorando a Dios, porque a eso hemos venido. ¡Aleluya! Y mi hermano, dice el versículo 14, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Se santificaron. ¿Qué quiere decir eso? Se apartaron ellos mismos de cualquier contaminación para traer el arca. Usualmente la santificación consistía en que no tenían que tocar mujer por los últimos 3 días para santificarse. Hermano, mira hasta dónde llegaba esto, hermano. Qué tremendo, ¿verdad? Qué Dios tan delicado el que tenemos. No, Dios es amor. Usted puede ir a la cantina y ponerse un par de traguitos y luego regresar a hablar en lenguas usted. Esto no trabaja de esa manera. ¿Estamos sirviendo a Dios o no estamos sirviendo a Dios? ¿A qué clase de Dios estamos sirviendo? ¿Qué clase de evangelio tenemos nosotros? ¿Tenemos el evangelio que es poder de Dios o el evangelio que dijo Pablo que si un ángel del cielo viniese predicando otro evangelio, sea anatema? Porque hoy en día hay muchos evangelios.
pero queremos que sea el poder de Dios. Este evangelio que no nos avergonzamos. De ese evangelio es que muchos se avergüenzan. Por eso cambian el evangelio. Lo disfrazan. Y los levitas, dice el versículo 15, trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Asimismo David, a los principales de los levitas, que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Con alegría. ¿Ve qué dice la Biblia? Usted va a cantar con tristeza, hermano, si no está en un velorio. Aún el que se va a morir dice, cuando me cantan con ranchera. Yo no quiero ahí música solemne, ahí hacen fiesta, traigan los mariachis, traigan todas las orquestas que quieran porque me fui al cielo. Dice, hay que cantar con alegría. Así que hermano, cuando cantes, cante con alegría. Y si ves a tu lado que tu hermano está cantando con tristeza, dale un codazo espiritual para que cante con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos a Asaf, hijo de Berequías, y los hijos de Merar, y de sus hermanos a Atán, hijo de Cusaías, y con ellos a sus hermanos. Y esta es la lista de todos esos, hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Ahora viene el arca. Mira lo que dice el versículo 25. David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. Y David iba vestido de lino fino. Y también todos los levitas que llevaban el arca, así mismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores, que era el que iba dirigiendo. Por eso aquí hay alguien que dirige el devocional. Y el que dirige el devocional tiene que cantar cantos que la congregación sabe. No cantos que no se sabe usted. Él solito está cantando usted ahí. Y todos callados, solamente aplaudiendo. No, hermano. El que va a dirigir, que dirija cantos que se oiga la congregación entera cantándole a Dios. Ahora, vea usted lo que dice. El versículo 28. Versículo 27 es importante. Dice, lo último, llevaba también David sobre sí un efod de lino. Si David no era levita, ¿y por qué llevaba un efod de lino? ¿Por qué? ¿En qué consistía eso de que David llevaba un efod de lino? Es que aquí había algo profético. David no estaba ministrando sacerdotalmente bajo la orden de Aarón, sino bajo la orden de Melquisedec. Porque si usted se da cuenta, hay profecía ahí en Oseas, capítulo 3, versículo 5. Acerca del milenio, dice, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey y temerán. ¿Se da cuenta? David estaba representando el reino milenial en ese momento, en la presencia de Dios, Jesucristo presente en el arca, mas él con el efod, siendo rey y siendo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Eso es hermoso, ¿verdad que sí? Por eso Dios no lo destruyó. Si David no hubiera sido tipo de ese reinado, ahí mismo Dios lo mata también. Porque ¿por qué estás haciendo una obra sacerdotal? ¿Por qué? Dice Ezequiel 34:23. Y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará a mi siervo David. Esto es durante el milenio. Y él las apacentará y él será por pastor. ¿Se da cuenta? David va a tener un juego importante en el milenio. Dice Ezequiel 37:24. Mi siervo David será sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor, y andarán en mis preceptos, y mis estatutos guardarán, y los pondrán por obra. Pero miren lo que dice el versículo 25. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron vuestros padres. En ella habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David
será príncipe de ellos para siempre. Así que David va a estar reinando juntamente con Cristo de una forma especial. En otras palabras, yo me atrevo a decir que David será el virrey en el milenio. Así que David se pone el efod según la orden, el orden de Melquisedec, como Cristo es rey y sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora, por eso Dios no lo destruye. Hermano, es que no podemos nosotros actuar imitando un ministerio. ¿Cuántos pastores hoy en día están teniendo problemas en sus iglesias? Y lo estoy diciendo para aquellos que están viendo este video. ¿Por qué? Porque ¿cuántos pastores hoy en día están teniendo problemas en sus iglesias? Porque hay miembros de sus iglesias que quieren saber más que su pastor, que quieren mandar al pastor, que quieren dirigir al pastor. El pastor no puede hacer algo porque se le tiran encima. Cuidado con esos líderes que están así en la iglesia, porque estos líderes están metiendo su mano en las cosas sagradas y el Espíritu Santo los va a abandonar. No trabaja Dios así. Es por demás. Ya nunca más van a ser llenos del verdadero Espíritu de Dios. Van a estar llenos de emociones, de alegrías y cuanta cosa. Pero lo que queremos es el respaldo de Dios en nuestra vida, no el respaldo del hombre. El hombre tiene sus políticas y respalda a su manera. Pero Dios no, Dios es honesto, es sincero, es santo, no hay mentira en él. Al que esté limpio, a ese yo voy a usar, dice Dios, ¿verdad? La forma en que Pablo le habla a Timoteo. Ahora, siempre cuando se hacen las cosas bien, oiga bien, cuando se hacen las cosas mal, Dios castiga. Y cuando se hacen las cosas bien, hay problemas con aquellos que no entienden. ¿Se da cuenta? Qué tremendo es eso. Mira lo que pasa con David aquí. Versículo 28. De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocinas y trompetas y címbalos y al son de salterios y arpas. Yo me imagino qué gran fiesta sería eso, ¿verdad? ¡Wow! Eso es hermoso. Yo no sé qué harían ahí los metodistas, porque el metodista, hermano, tenía que desaparecer de este lugar, porque ahí había un relajo tremendo usted. Pero vea lo que dice el versículo 29 y pongamos atención a esto. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, ¿hija de quién? De Saúl. Una carnuda. Una que no estaba contenta con lo que estaba pasando. Estaba viendo el pueblo gozándose. Era la esposa del rey. Oiga bien, la esposa del rey. Pero tenía una descendencia maligna, por decirlo así. Su padre nunca se interesó en el arca. Lo mencionó en cierta ocasión. Pero nunca se interesó en traer el arca a Jerusalén. David lo estaba haciendo. Pero Mical, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba. ¿Y qué pasa ahí? Y lo menospreció en su corazón. Lo menospreció. Eso da a entender, hermano, que esta mujer no estaba contenta con lo que estaba sucediendo. No estaba contenta. Dios, hermano, siempre hace que las cosas se hagan bien, pero si leemos lo que pasó con más detalles, vamos a 2 Samuel, capítulo 6. Y versículo 20. 2 Samuel 6:20. Dice, volvió luego David para bendecir su casa. Y saliendo Mical a recibir a David, le dijo, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel. Mire, una forma sarcástica, ¿verdad? Descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera.
Mire cómo lo trató. Lo vio danzar con alegría y gozo, con el efod de lino puesto, siendo rey. A David no le importó porque llevaba la presencia de Dios ahí. Y empezó a glorificar a Dios y le dijo su mujer, como un cualquiera estás actuando. Hay gente que hoy ya no quiere recibir la presencia de Dios en la iglesia porque tiene miedo que se burlen. Ay, que se pueden burlar de mí. ¿Qué te interesa a ti si se burlan? El diablo siempre se va a andar burlando de la presencia de Dios. Tú llénate del Espíritu. Pero mira lo que le respondió David en versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová. ¿Se da cuenta? Yo estoy danzando delante de ti, Mical, estás equivocada. Yo estoy danzando delante de Jehová. Aleluya. Y aún dice, versículo 22, porque ella lo trató de vil. Y dice, y aún me haré más vil que esta vez. Y seré bajo a tus ojos. Pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Perdió la bendición. El que no quiere llenarse de Dios, mas sin embargo se burla de las cosas de Dios, pierde la bendición. Mi hermano, desde el día que escuché que alguien dijo en la iglesia cristiana, ahí no está el Espíritu Santo, desde ese día vino juicio ante tal persona y nunca se podrá consagrar a Dios. ¿Por qué? Porque contra el Espíritu Santo no se puede blasfemar. Muy peligroso eso, muy peligroso. Pero ¿qué quiere Dios decirnos con esto? En el capítulo 16, que debemos de adorar en momentos de triunfo. David tuvo triunfo llevando el arca. Y dice la Biblia que trajeron, en el capítulo 16, versículo 1, hay una lección que trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Alabad a Jehová, invocad su nombre, dice el versículo 8, dad a conocer en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alegres el corazón de los que buscan a Jehová, buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. ¿Cuándo? Continuamente. Hermano, no se canse de servir al Señor. No se canse de venir a la iglesia. No se canse de orar. No se canse de leer la Biblia. No se canse de trabajar para Dios. Usted eche para adelante. Que el diablo no lo detenga. Siga adelante. Va a tener lucha, va a tener pruebas. Va a tener burladores, va a tener señalamientos. Pero usted no se debe de quedar ahí. Usted sabe quien lo ha llamado es Jehová, el Dios de los ejércitos. Dice el versículo 12, hacer memoria de las maravillas que ha hecho, de sus prodigios y los juicios de su boca. El Salmo 5, el verso 1 dice, escucha Jehová mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. El verso 11 dice, pero alegres en todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Porque tú, Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Esto es lo que Dios quiere, que nosotros confiemos en Él. Cuando usted confía en Dios, el paso que va a dar es adoración. Porque es un Dios grande, sublime, poderoso. Querramos siempre tener con nosotros la presencia de Dios. No nos gocemos de que aquel hermano bendecido, que aquel hermano hable en lengua, de que aquel hermano Dios lo usa poderosamente. No,
también a nosotros. Es decir, Señor, úsame a mí también. Lléname a mí también. Busquemos la presencia de Dios. Sin la presencia de Dios nunca podremos vivir felices. Es la presencia de Dios la que nos llena de regocijo, de ánimo para seguir adelante. ¿Cuánto decimos un aleluya, mis hermanos? Dios me lo bendiga, puestos de pie. Bendito el nombre.